Ahí está. Ahí va. Nos habíamos quedado en el sector externo. Habíamos visto, lo último que vimos fue balanza de pago y habíamos visto del sector externo cuáles eran los determinantes del comercio exterior. Habíamos hablado sobre restricción externa, habíamos hablado sobre política comercial y bueno, lo último que tocamos fue esto, el balance de pago, que dijimos que es un registro contable, estadístico, que justamente que tiene como objetivo registrar absolutamente todas las transacciones que hay entre Argentina y el resto del mundo. Acá habíamos explicado el concepto de residencia, que el concepto de residencia tiene que ver con dónde residen justamente eh, eh, las personas jurídicas y personas físicas. Ando con un poquito de tos, así que me van a tener que tener un poquito de paciencia. Bien, dijimos que la balanza de pago es esto, es tratar de registrar transacciones y bueno, como tales esas transacciones las tenemos que clasificar, ¿no? De a poco las vamos clasificando. Sí, lo que dijimos es que hablamos un poco de cuenta corriente y hablamos de que en la cuenta corriente vamos a clasificar la balanza comercial, es decir, todas las transacciones de bienes entre residentes y no residentes. Acá tengan en cuenta, y esto siempre mirando el tema de los dólares, ¿no? De las divisas. Eh, Cómo entran los dólares a la Argentina y cómo salen los dólares, a través de qué cuentas y de qué transacciones son significativas para la Argentina. Este, Habíamos dicho que justamente de la cuenta corriente, lo que pueden llegar a entrar dólares si exportamos más de lo que importamos, van a salir dólares de la economía argentina, dólares que son necesarios, y esto ya lo habíamos mencionado cuando hablamos restricción externa, dólares que son muy necesarios para que se desarrolle la economía argentina y se pueda importar bienes justamente. Van a salir dólares si las importaciones son mayores de la exportación, entonces ahí tenemos una balanza comercial deficitaria en esos términos, ¿no? Gente, hay déficit en balanza comercial cuando las importaciones son mayores que la exportación. Hay superávit de la balanza comercial si las exportaciones son mayores a las importaciones. No lo confundan con déficit o superávit público a este tema, porque el superávit y el déficit público tienen que ver con las cuentas públicas. Acá estamos viendo el sector externo. El superávit y déficit público era sobre o tenía que ver con cómo se comportaban justamente las cuentas públicas, es decir, los tributos y los egresos, los gastos, las erogaciones. Si las erogaciones del Estado son mayores a los tributos, hay déficit y viceversa, si hay superávit, ¿no? Bien, en este caso hablamos de que hay superávit comercial si las exportaciones son mayores a las importaciones y hay déficit comercial si las importaciones son mayores a las exportaciones. Pero únicamente viendo este renglón, el de bienes, ¿no? También habíamos mencionado que el renglón de servicios se drenan dólares, se van dólares de la economía argentina por varios rubros. Uno tiene que ver con el consumo de turismo que hacen argentinos en el exterior. Ese es uno de los más importantes. También se van por pago de fletes y también se van por servicios empresariales.
esos tres rubros dentro del eh, renglón servicio de la balanza de pagos se suelen ir bastantes dólares. Hablamos también del ingreso primario, que tenían que ver con los rendimientos de unidades institucionales, generalmente pueden ser activos financieros o empresas, es decir, unidades de personas jurídicas, me refiero, ¿no? Y que justamente ahí son donde mayormente los dólares se nos suelen ir, ¿no? Se nos suelen ir en pago de intereses a la deuda, se suelen ir muchos dólares, y en pago de dividendo de filiales hacia las casas matrices. Es decir, cuando hay una empresa extranjera radicada en Argentina, la filial es un residente, ¿no? La casa matriz es un no residente, entonces cuando la filial le gira dividendos a la casa matriz, se nos drenan dólares, ¿no?, de la economía, porque justamente se están yendo, están saliendo del territorio argentino esos dólares, justamente, ¿no? Bien, y por último, ingreso secundario. Esto habíamos dicho que no es significativo porque generalmente no hay tantos perdón, argentinos, mejor dicho, argentinos en el exterior que le manden remesas a sus familias acá en Argentina. Y eso sí suele ser importante en países centroamericanos y en México, por ejemplo, cuando, por ejemplo, ¿no?, cuando latinoamericanos viviendo en Estados Unidos mandan remesas a sus familias para complementar ingresos, ¿no? Para que sus familias en sus países de origen complementen ingresos con esas remesas, ¿no? En esos países, digo, en Centroamérica y en México sí suele ser importante los ingresos secundarios. Acá, en Argentina, no lo son. Ingreso secundario es una transferencia sin contraprestación, porque en realidad las familias que reciben ese dinero no tienen que brindar ningún servicio ni entregar ningún producto a cambio, ¿no? ¿Se entiende eso? Por eso es sin contraprestación. Bien, de esto, gente, que esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Hay alguna duda, comentario? ¿Se entiende? ¿Sí? Acá lo que estamos viendo y tratando de empezar a discutir, si se quiere, es, bueno, por dónde entran los dólares en la economía argentina, que son tan necesarios para aplacar la restricción externa, y por dónde se nos están yendo, ¿no?, los dólares, ¿no? Justamente eso. Porque estamos viendo balanza de pago. Balanza de pago son transacciones entre residente y no residente, ¿no? Es decir, con Argentina versus el extranjero, ¿no? O mejor dicho, no el extranjero, sino versus el resto del mundo, para que no se confundan con el tema de la nacionalidad. Hasta acá, ¿hay alguna duda, comentario? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe, ¿se entiende? Perfecto. Bueno, buenísimo, Alejo, gracias. Bien. Pasamos a, esto lo voy a mencionar muy rápido, cuenta de capital muy rápido porque es muy minoritario y esto yo no le voy a dar tanta importancia a la hora de los exámenes. La cuenta de capital refleja todas las transacciones de activos no financieros no producidos. Perdón, activos no financieros no producidos. Son activos, justamente como dice la palabra, si no son financieros ni son producidos, tienen que ver con esto, ¿no? Con derecho de propiedad, concesiones, marcas. Digo, son poco las divisas o las transacciones, mejor dicho, que se suelen clasificar en esta cuenta. Una nota de color para que se entienda bien esto, ¿no? Puede ser el pase de un jugador. Un jugador en sí de fútbol es un activo, se puede clasificar de esa forma, como un activo no financiero, no producido,
está claro que el jugador no se produce, ¿no? No hay ninguna máquina o ningún proceso de producción que haga jugadores, ¿no? Hasta el momento. Y tampoco es un activo financiero, entonces, bueno, los pases de jugadores se pueden clasificar de esa forma. También se clasifican de esa forma la compra de propiedades, marca, ¿no? Registro, que se pueden llegar a hacer. Digo, es una cuenta que no mueve muchas transacciones ni mueve muchas divisas. Eh, lo que sí, acá sí, en esta cuenta financiera, obviamente sí existen muchas transacciones entre Argentina y el resto del mundo, ¿no? Digo, la cuenta financiera, acá sí van a entrar en importancia los activos financieros, en cierta forma, ¿no? ¿Qué podemos entender por activos financieros? Bueno, uno de ellos son las inversiones directas. Inversiones directas son justamente esto que habíamos mencionado. Si una casa matriz establece y forma e invierte en Argentina, en una filial, ¿no? En una empresa, es decir, crea en Argentina una empresa, la fondea, le da financiamiento, etcétera, etcétera, ese vínculo entre la casa matriz y la filial se constituye en inversión directa. Es decir, si una filial, perdón, una casa matriz, por ejemplo, no sé, Coca-Cola, ¿no? Igualmente Coca-Cola acá en Argentina no tiene ninguna filial, pero yo para que entiendan un poco en términos de, no sé, otra empresa, sino Cargill, ¿no? Que una Cargill es una empresa eh, del agrobusiness. La casa matriz que está en Estados Unidos quiere fondear e invertir en la filial que está en Argentina. Bueno, justamente ese fondeo, cuando hablo de fondeo es aporte de capital, es decir, o la creación de la filial, ¿no? En ambas situaciones se considera como inversión directa, ¿no? Es inversión extranjera directa, tal vez lo hayan conocido como de esa forma. Inversión extranjera directa es cuando justamente la casa matriz realiza un aporte de capital en la empresa filial, en la filial en la que establece acá en Argentina, ¿no? Bueno, esa transacción para crear la empresa filial o para fondearla, es decir, para agrandarla, cuando tiene que invertir en capital fijo, esa filial y justamente ese capital, ese fondeo, esa plata, esa liquidez, ese financiamiento proviene del exterior, y en este caso de una casa matriz, bueno, se clasifica como inversión directa. En general, en la Argentina suelen entrar dólares eh, por inversión directa porque eh, la Argentina tiene una economía en la cual hay muchas filiales de empresas extranjeras, es decir, muchas empresas extranjeras quieren invertir en Argentina y tiene pocos empresarios argentinos que invierten en el exterior de esa forma, es decir, que se constituye la casa matriz desde Argentina e invierten en un país extranjero. Es más raro, es mucho más raro. Entonces predomina generalmente en la economía argentina que una casa matriz en el resto del mundo realiza aporte de capital, fondea, otorga financiamiento a la filial en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, suelen entrar dólares por este rubro. Bien, otro elemento que pueden desarrollarse justamente transacciones son con inversión de cartera. Inversión de cartera es todo movimiento de activos financieros directamente, ¿eh? Cuando hablamos de título de deuda, mayormente, ¿no? Son títulos de deuda o bien a ver, para no confundirlo, son títulos de deuda que pueden ser emitidos mayormente por el Estado, es decir, cuando el Estado emite
un título de deuda nominado en moneda extranjera y es adquirido por un no residente, es decir, por alguien que está en otro país que no sea la Argentina, esa plata, ese financiamiento por haber emitido un título de deuda, se clasifica como inversión de cartera. ¿Qué es un título de deuda? Para que se entienda, es la emisión de deuda, justamente la emisión de deuda. La emisión de deuda, como todo financiamiento o préstamo, es un préstamo en realidad. El título de deuda es un papelito que dice que la Argentina, por ejemplo, no sé, toma deuda por 1.000 millones de dólares. A esos 1.000 millones de dólares se le va a pagar una tasa de interés anual, generalmente, y tiene una serie, un esquema de amortización de la deuda, es decir, se va pagando ese capital regularmente, ¿no? Esos 1.000 millones de dólares que se tomó, y se van pagando los intereses, no sé, si son del 10%, se van pagando 100 millones por año, ¿no? Eh, en base a los 1.000 millones que se hayan emitido, ¿no? Bien, justamente, pueden entrar dólares si en la Argentina, si estamos en un proceso de endeudamiento por este rubro, por inversión de cartera, pero si estamos en un proceso de desendeudamiento y no de toma de deuda, se nos van justamente dólares, porque justamente lo que está ocurriendo acá es que en este renglón del balance de pago es que pueden entrar dólares porque se ha emitido ese título, esa deuda, es decir, hay un préstamo que nos da el extranjero a la Argentina, y entran dólares de esa forma, pero en un futuro no muy lejano en el tiempo, la Argentina ese capital lo va a tener que pagar, ¿no? Entonces, cuando la Argentina tenga que hacer ese desembolso de la amortización del capital, deba pagar ese capital, esos 1.000 millones de dólares en este ejemplo que estamos dando, bueno, ahí se nos van a ir dólares, ¿no? Entonces, bueno, em, pueden entrar dólares como que pueden salir, dependiendo en qué ciclo del financiamiento nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, ahora se nos están yendo bastante dólares porque estamos pagando la deuda. Dicho esto, no deben confundirse con los intereses. Los intereses de la deuda se pagan acá, en ingreso primario, ¿viste? Vieron que le habíamos dicho que renta de la inversión, interés de la deuda se pagan en la cuenta corriente. Ahora bien, el, justamente el capital de la deuda se paga y se registra, mejor dicho, se registra en cuenta financiera. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa, el capital, cuando pagamos el capital, es decir, cuando pagamos estos 1.000 millones de dólares, en este ejemplo, este, se registra en inversión de cartera. ¿Por qué en inversión de cartera? Porque es un activo financiero, ¿no? Ahora bien, los intereses de esa deuda se registran en ingresos primarios, en renta de la inversión. A ver, gente, esto tiene que ver con una cuestión de sistematizar la información, nada más. Es así, no, no. La sistematización de la información contable, estadística, se hace de esta forma en balance de pago, ¿no? Bien, otro rubro que suele ser importante, que es el de, parece mentira, porque lleva la categoría de otra inversión, pero digo otra inversión porque generalmente cuando hablamos de otro, como otro resto de la clasificación, uno diría, bueno, es minoritario, ¿no? La verdad que en Argentina suele ser bastante importante o suele tener cierta importancia relativa y que tiene que ver con muchas veces la compra de moneda extranjera o depósitos en el exterior. Y acá se incluye también mayormente, y ese es el problema,
residentes que han comprado moneda en billete o divisa, este, y lo hayan sacado de circulación en el sistema financiero argentino. Por ejemplo, si uno compra dólares en el banco que ustedes operan, y esos dólares van y los retiran del banco en cuestión, y lo guardan debajo del colchón, bueno, eso se suele denominar y puede llegar a clasificar como otra inversión. ¿Por qué? Porque salieron del sistema financiero, directamente se ha perdido el registro de lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir con esos dólares, porque si no, este, no tiene forma el Estado al ser moneda extranjera de qué se está haciendo con esos billetes. En cambio, en la moneda nacional, quien crea la moneda nacional, en parte, es el Banco Central y la otra parte, habíamos dicho, eran los bancos comerciales privados. En el caso del billete extranjero, la creación de moneda extranjera justamente no interviene el Banco Central ni los bancos comerciales. Entonces, cuando salen del sistema financiero esos dólares se pierden totalmente del registro, ya no se sabe cuál es la trazabilidad que ha tenido esa moneda y bueno, ahí se pueden llegar a perder y por ende se suele categorizar como fuga de capitales. Digo, por ejemplo, gente que tiene dólares, que compra billete de dólares y lo tiene en una caja de seguridad dentro de un banco. Caja de seguridad, no sé si saben lo que es. Una caja de seguridad es justamente eso, es como una caja fuerte que hay en los bancos, en el cual uno tiene acceso, los clientes y usuarios tienen acceso, van y guardan los dólares ahí. Lo que pasa que no sabe ni siquiera el banco qué es lo que se está guardando en esas cajas de seguridad y únicamente el usuario, el cliente del banco, es el único que sabe qué es lo que se está guardando ahí, ¿no? Hay muy poca transparencia, hay muchísimos dólares guardados en caja de seguridad, y también hay muchísimos dólares depositados por personas bastante acaudaladas en el exterior. Es decir, en ambas situaciones la fuga de capitales clasificada como de esta forma, es decir, el stock de inversiones en el extranjero, de depósito en el extranjero, son importantes. Suelen ser importantes, y la fuga de capitales, para que se den una idea, en Argentina el stock de fuga de capitales es de 2/3 del PBI, así que son como 500.000 millones de dólares. Es mucha plata líquida que hay, que no están volcados justamente en el aparato productivo, en la economía real, etcétera, etcétera, y que no se tiene, y que se tienen justamente problemas para su registro, ¿no? Bien, y por último, de cuenta de la inversión, si se quiere, esta cuenta, activos de reserva, es como si fuera el residuo de todo, de todas las transacciones. Activos de reserva justamente son las reservas que tiene el Banco Central, justamente son las reservas internacionales que tiene el Banco Central y que dan cuenta de justamente a partir de esas reservas que eh, el Banco Central suele intervenir para estabilizar el tipo de cambio, es decir, cuántos pesos se necesitan para comprar un dólar, ¿no? Para justamente los bancos centrales intervienen con políticas cambiarias en el mercado cambiario para que el tipo de cambio no se dispare, justamente el dólar, el valor del dólar no se dispare de un momento para otro. Los países suelen tener reservas internacionales para que intervienen a partir de su política cambiaria este, justamente en los mercados cambiarios, eh, para justamente, y bueno, esas intervenciones que va haciendo el Banco Central, que pueden ser de vender reservas o adquirir reservas, ¿no? Entonces eso también va cambiando, es una transacción con
este, con moneda extranjera, ¿no? Con el resto del mundo. A partir de esta variación de activos de reserva, es decir, estas reservas internacionales que tiene el Banco Central para intervenir en materia cambiaria, es que existen fluctuaciones, ¿no? Existen fluctuaciones en las reservas internacionales. Porque si, por ejemplo, el tipo de cambio en el mercado cambiario o a partir de transacciones de los privados predominan, por ejemplo, la compra de dólares, eso hace que se demanden más dólares y por ende el tipo de cambio aumente, haya una devaluación. Bueno, ¿cómo puede hacer el Banco Central para que aplacar esa devaluación? Bueno, vendiendo dólares, es decir, ante esa compra masiva de dólares, puede intervenir el Banco Central vendiendo sus reservas y aplaca esa necesidad de dólares, ¿no? Entonces, pero al vender esas reservas, justamente se está quedando sin, ¿no? También. Y está interviniendo en el mercado cambiario a partir de una política cambiaria que tenga el Banco Central, ¿no? Bien, esas intervenciones que haga el Banco Central en el mercado cambiario para justamente influir en el tipo de cambio, dan cuenta de variaciones en los activos de reserva del Banco Central. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda, comentario? Profe, Sí, yo le quiero hacer una pregunta, pero respecto al parcial que al final no sé si voy a poder rendir o no, pero bueno, yo estoy estudiando igual. Tiago, Eh, ¿querés que vemos cuál es tu duda al final de la clase? ¿Puede ser? bueno, Yo dale, dale, pregunto no hay si problema. hay... Le quiero hacer una pregunta porque me leí todos los PDF de la unidad 1, me falta la 2 y la verdad que hay unas cosas que no sé si van, Bueno, no van. bueno, tío, perfecto, no hay ningún problema. Hagámoslo al final, así no interrumpimos la Dale. clase, la dinámica de la clase. Yo pregunto si hay alguna duda con respecto a esto que estamos viendo. Bueno, no. Vamos, Profe, yo gracias. tengo una duda. Sí, adelante, Sol. Con respecto, cuando se habla de reserva, se habla siempre de dólares, ¿no? Sí, sí, exactamente. El Banco Central tiene, en su mayoría, son moneda extranjera, puede tener, son divisas, ¿no? Tiene dólares, yuanes, euros, puede llegar a tener algo de reserva de oro, creo que es muy minoritario hoy por hoy, pero hay algo de eso, de oro, por ejemplo. Metales preciosos, muy poco. No, no, creo que es muy minoritario, pero la gran mayoría son dólares, mayormente. Genial, gracias. Que son a partir de esos dólares que se interviene en el mercado cambiario, para que haya justamente esto, estabilidad cambiaria. Bien, a ver, dicho esto, acá lo que justamente estamos tratando de ver es llevar el registro contable de qué están pasando con los dólares, si se nos están yendo o están ingresando dólares. Hablamos de balanza porque justamente es una balanza de pago, ¿no? Cuando hablamos Profe, de contabilidad, sí, perdón, me adelante. interrumpa. En el material yo tengo, o sea, creo que los que se tocaron acá fueron inversión directa, inversiones de cartera, otras inversiones y activos de reserva. Y yo en el material también tengo la de derivados financieros. No sé si se mencionó. Derivados financieros. Sí. No, lo que pasa es que derivados financieros son futuro y opciones, eso no interviene en la... Claro, acá menciona, dice, los derivados financieros son instrumentos de cobertura del riesgo de otros instrumentos financieros. No sé No, si por ahí. eso no suele contabilizarse en balanza de pagos, no. Perfecto. No, a ver, Profe, lo más cercano a un activo financiero son
son estos, son títulos de deuda del Estado, pueden ser títulos de deudas de los privados, es decir, de empresa. Es decir, una empresa puede emitir un título de deuda también. Un bono corporativo, por ejemplo, lo puede emitir una empresa. Y está emitiendo, se está endeudando en dólares a partir de eso, de un bono corporativo, y se puede registrar de esta forma en balanza de pago. Pero no, derivados ya no interviene una transacción entre residente y no residente. Incluso la Profe, mayoría de los derivados hoy por hoy, por ejemplo, futuros, se realizan en territorio argentino, es decir, no involucran a dos partes que sean, este, eh, que hablen de justamente de residencia versus no residencia, sino en la gran mayoría son residentes cuando se dan contratos de futuro en Argentina. Sí, no sé quién había hablado. yo, profe, le quería hacer una pregunta sobre el material de estudio para las clases, inclusive, y bueno, en este caso, para estudiar y demás. ¿Es el link que usted me mandó solamente o hay alguna otra cosa más? Porque, no sé, estaba en duda si había otra cosa más o no. Y para el Tipo material de que, estudio lo que tienen es la bibliografía, sí, los los PDFs. videos de las clases, tienen las diapositivas, todo eso es un complemento, ¿no? Ninguna de ellas excluye a las otras, No, ni no, no, pero no, justamente. no, a lo que me refería era que si, o sea, si había alguna especie de otro link o algo con otro No, no, apunte y demás, no, es solo no. ese. No, no, ustedes fíjense siempre en el programa. En el programa aparece cuál es la bibliografía obligatoria, los apuntes la ficha de cátedra que nosotros damos. La bibliografía está ahí en el programa. Y que lo que compartimos es justamente eso, lo que está en el programa. No es otra cosa. Sí, sí. Estamos, gracias, perdón la interrupción. Bien, habíamos mencionado balanza. Balanza de pago es esto, una balanza. Hay una igualdad contable. Es decir, en general, el resultado de la cuenta corriente, que van a ser esto, los intercambios de bienes y servicios, de renta, en intereses, ¿no? En dividendos, mayormente, más el resultado que tenga la cuenta de capital, que como dijimos son poquitas las transacciones, porque son activos no financieros no producidos, va a ser igual al resultado de la cuenta financiera, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto para que se den una idea, si en general cuando hay déficit, es decir, todas las transacciones de la cuenta corriente son deficitarias, por ejemplo, las importaciones son mayores a las exportaciones, hay salida de divisa por pago de intereses, por pago de dividendos, etcétera, etcétera, por pago de servicios también, tienen que dar cuenta que en realidad la cuenta financiera, como es una balanza, ha pasado algo, ¿no? Han ingresado o han, eh, justamente, ¿cómo se financió este déficit? Seguramente se financió a partir de que se tomó deuda, es decir, hay muchos periodos en la economía argentina que cuando hubo saldos deficitarios sostenidos en el tiempo de la cuenta corriente, fue porque del otro lado de la balanza de pago, es decir, con la cuenta financiera, este, mm, lo que primó fue justamente el endeudamiento. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es decir, no, de algún lado tienen que salir esos dólares, ¿no? Por el otro lado, si el resultado de la cuenta financiera es deficitaria, por ejemplo, hay pago de capital y por ende de desendeudamiento, pago de deuda, ¿no? Me refiero a eso. De algún lado tienen que salir esos dólares. Generalmente salen porque las exportaciones son mayores a las importaciones eh, y por ende están entrando dólares de esa forma, ¿no? Entonces, es una balanza en la cual
la entrada de dólares está explicado por, si se quiere, la salida de por el otro lado, ¿no? Y así viceversa. Por eso es una balanza, en términos contables me refiero, ¿no? Este, o puede ocurrir que ha ocurrido ya en los últimos años que hay superávit en cuenta corriente porque las exportaciones son mayoritariamente, justamente mayores a las importaciones. Y puede ocurrir que los activos de reserva se estén disminuyendo, es decir, nos estamos quedando sin reservas en poco tiempo porque hay que pagar la deuda, ¿no? Eso también puede ocurrir de que, este, me refiero a este ejemplo, ¿no? Supongan de nuevo que el resultado de cuenta corriente es más o menos equilibrado, es decir, lo que entra y lo que sale son más o menos por los mismos flujos de o transacciones, este, y que estamos pagando deuda, ¿no? Se nos están yendo dólares porque estamos pagando pasivos financieros. Bueno, ¿de dónde salen esos dólares? Bueno, de acá, del activo de reserva, ¿no? Puede ocurrir todos estos escenarios que estamos mencionando. Pero bueno, hacen a la dinámica que justamente esto es lo que les mencionaba. ¿Cuál es la dinámica de transacciones que tiene la economía argentina respecto al resto del mundo, ¿no? Eso nos habla de qué tipo de inserción tiene la Argentina con el resto del mundo. Tiene una inserción más bien financiera y por ende se endeuda este, todo el tiempo para financiar justamente su su dinámica comercial o su dinámica de pago de renta, etcétera, etcétera. ¿Es sostenible esa forma de financiamiento, de endeudamiento? Bueno, esas elementos nos tenemos que, o esas preguntas nos tenemos que hacer, ¿no? Y después cuando ya veamos la unidad 4 la economía argentina, está claro que vamos a ver cómo se fue alterando estas dinámicas, cómo se fue insertando la Argentina en cada época con el resto del mundo, ¿no? Si primó una dinámica más bien financiera, si primó una dinámica más bien comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Acá estoy viendo Alejo que dice instrumento financiero derivado. Voy a averiguar mejor, pero tengo entendido que inversión de cartera no involucra futuros y opciones. Pero bueno, capaz que me estoy confundiendo. Y si lo hace, debe ser muy minoritario. Y yo la verdad no sé de qué forma lo hacen. Porque, insisto, el mercado de futuro y de opciones es un mercado incluso hasta rosarino. Está el mercado acá en la Bolsa de Comercio de Rosario, se especializa en derivados y en general justamente quien compra esos instrumentos son residentes. No debería involucrar tanto a no residentes, pero capaz que sí lo hacen de alguna u otra forma algún inversor extranjero que quiera comprar algún título de deuda en Argentina y se quiera cubrir este, con un derivado, pero la verdad desconozco totalmente. Pero mayormente el mercado de futuro de opciones en Argentina es entre residentes, mayormente, ¿no? Por ende, no se registra en la balanza de pago, porque la balanza de pago registra es únicamente transacción entre residentes y no residentes. Claro, mi pregunta fue porque como está acá en el material y no se mencionó, digo, por ahí no lo escuché yo. Sí, puede Pero ser, bueno, la verdad que me voy a fijar mejor, pero me animaría a decir que no es una transacción que sea mayoritaria, que demande dólares o que ingresen dólares por ese instrumento. Me animaría a decir que no pasan muchos dólares por ahí. Bien, de acá, gente.
¿Se entendió? ¿Se entiende? Yo sé que balanza de pago, nuestra idea que ustedes sepan de balanza de pago es bastante general, si bien acá ajustamos unas cuantas tuercas, sí lo que pretendemos que ustedes sepan de balanza de pago es que, eh, bueno, son el registro contable, estadístico entre residentes y no residentes. Hay distintos tipos de transacciones, y como hay distintos tipos de transacciones, bueno, se los suele clasificar, ya sea en cuenta corriente, cuenta de capital o en cuenta financiera. Y por último, lo que mencionamos es justamente esto, como es una balanza y tiene que haber dos medidas que se igualan, ¿no? La suma de la cuenta corriente más la cuenta capital va a dar por resultado la cuenta financiera. Y estas dinámicas tienen que ver con una cuestión contable, ¿no? Los dólares que están entrando, los dólares que están saliendo se van a equilibrar, ¿no? De algún lado tienen que salir. Por ende, es una balanza. En su conjunto está equilibrado. Ahora, después adentro en las cuentas y en las subcuentas hay desequilibrio, ¿no? Porque exportamos más de lo que importamos, porque estamos pagando intereses, porque estamos pagando dividendos, o porque está ingresando dólares porque nos estamos endeudando, porque hay casas matrices que están abriendo una filial en Argentina o están invirtiendo en Argentina, o porque nos estamos endeudando, o porque estamos pagando esa deuda, o porque justamente se nos están yendo los dólares del Banco Central, ¿no? Y de alguna forma esos dólares del Banco Central están financiando el hecho de que, no sé, las importaciones son mayores que las exportaciones o que se nos están yendo dólares de la reserva porque estamos pagando título de deuda, el capital de ese endeudamiento, de esos préstamos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, esto un poco para que ustedes se vayan con una idea, ¿no? Insisto que entiendo que ustedes no, no necesariamente tienen que saber sobre contabilidad, pero bueno, por lo menos alguna noción de cuál es la dinámica que tiene la Argentina con el resto del mundo, ¿no? Insisto en esto, vamos a profundizar mucho más en la unidad 4, pero bueno, sepan que existen todas estas transacciones y que en cada época, cada periodo, cada gobierno, la Argentina se propuso un tipo de inserción, ¿no? Y por ende, a partir de ese tipo de inserción, predominaron justamente algún tipo de transacción con el resto del mundo. Y, prácticamente, y esto lo venimos diciendo de la clase pasada, la Argentina es un país más bien periférico, en desarrollo, y que necesita de esa inserción. Este, Hay que ver qué tipo de inserción tiene, ¿no? La Argentina versus el resto del mundo. Bien, ¿hasta acá se entendió, gente? ¿O más o menos? Lo pueden repasar, me pueden seguir preguntando, no hay ningún problema. ¿Se va entendiendo? Sí, profe, se entiende. Bien. Algunos datos. Acá lo que vemos es el intercambio comercial, esto es balanza comercial, es decir, exportaciones de bienes e importaciones de bienes de marzo del 2024. Es decir, en un mes, ¿no? En un solo mes. Es decir, en el mes de marzo exportamos 6.300 millones de dólares, un 11% más que en marzo del 2023. Y en marzo del 2024 exportamos 4.300 millones de dólares, 36% menos que en marzo del 2023. ¿Qué razones pueden dar cuenta de esta evolución, gente? ¿Qué habíamos hablado de cuáles eran los determinantes?
¿Se acuerdan? ¿Por qué las importaciones están cayendo bastante? ¿O cuál puede ser una de las razones, ¿no? ¿Se animan a responderla? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Una de las razones puede ser la caída del poder adquisitivo, digamos, que no hay consumo. Exacto, y si no hay consumo, ¿qué ocurre con la actividad económica? Cae. Exactamente. Necesariamente, si hay, cae la actividad económica, cae los ingresos, está claro que está consumiendo menos. Piensen que muchas de las importaciones, y acá se ve en este cuadrito, miren gente, el 15% de lo que importamos son bienes de capital. Bienes de capital es maquinaria, mayormente, ¿no? Eh, sí, más que nada maquinaria. Bienes intermedios es el 42%. Bienes intermedios, y piensen en esto, este rubro que es del 22% es medio un mix entre bienes intermedios y bienes de capital, porque son piezas y accesorios para bienes de capital, ¿no? Entonces es como una mezcla entre ambos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tienen que reparar una maquinaria y justamente esa maquinaria, no, los accesorios y la pieza no se producen en la Argentina, bueno, se están importando. Entonces, medio como que si sumamos los porcentajes, 60%, un 77%, prácticamente de lo que importamos son bienes de capital y bienes intermedios. Esto se entiende, ¿no? O sea, es importantísimo prácticamente, o gran parte de las importaciones argentinas son por bienes de capital y por bienes intermedios, eh, mayormente. También importamos o solemos importar algo de combustible y cada vez menos importamos, por eso la caída, porque estamos produciendo combustibles y energía en Argentina y lo estamos sustituyendo por producción nacional. Y por último, sí hay algo que solemos importar que tiene que ver con bienes de consumo, es más minoritario, ¿no? Y tiene que ver con, no sé, puede ser cualquier aparato electrónico que compremos, ¿no? Del exterior, bueno, eso es, este, son bienes de consumo, es decir, son bienes finales directamente, bienes finales que pueden ser de consumo, seguramente es de consumo durable, ¿no? Muy relacionado a eso. Y mayormente consumo de bienes electrónicos. Y por el otro lado, ¿qué es lo que importamos? O sea, importamos más bien bienes de capital, intermedio, es decir, bienes industriales. Y la Argentina lo que exporta son un 30% de bienes primarios directamente, sin ningún procesamiento. Así como sale de la tierra, lo exportamos. Eh, Exportamos también otro 34% de manufactura de origen agropecuario. Acá mayormente son derivados de soja, es decir, aceite y harina de soja. Son manufactura de origen agropecuario. Manufactura de origen industrial, como pueden ver en el dibujito, ya directamente no tienen que ver con justamente con un procesamiento de la materia prima, sino que ya directamente son manufacturas de origen industrial, que puede ser automóviles, etcétera. Y por último, energía, un 12%. Bien, digo, nuestra matriz exportadora o nuestra matriz es comercial, si se quiere, solemos tener un esquema que se parece bastante al de toda la vida en la Argentina, en el sentido de que solemos importar bienes industriales y solemos exportar bienes vinculados a esto, a las materias primas. Cuando hablamos de
Manufactura de origen agropecuario son commodity, es decir, son bienes de calidad homogénea, ¿no? Con precio internacional, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso un poco para caracterizar un poco y discutir qué bienes importamos y qué bienes exportamos, que no es menor, a mi entender no es menor, hay otra opiniones, puedes llegar a escuchar gente y economistas que dicen que da exactamente lo mismo lo que importemos y lo que exportemos, pero bueno, en mi opinión hacen al modelo productivo, a la estructura productiva, a nuestra inserción a nivel internacional, a cómo los flujos comerciales y los flujos, las variaciones de precios internacionales nos repercuten justamente eh, en el día a día, ¿no? Bien, de acá, preguntas, comentarios, si no, seguimos. No, por el momento bien. Bien, muy bien. Sector externo, hasta acá lo damos por dado y vamos a ver otro tema muy fácil para dar, la verdad, este es un tema bastante facilongo, si se quiere, y para discutir bastante, que tiene que ver con la distribución del ingreso, con la pobreza, con las mediciones de pobreza. No sé si hay alguna duda, comentario, si no, ya pasamos a otro tema. Em, a ver, Yo, algo que me quedó por ahí, alguna clase, es lo de la época dorada del capitalismo. Si me lo podría volver a explicar, que no me acuerdo. Y en internet no me figura. lo vamos a dar en la unidad 3, Marco, eso. Te estás adelantando. Ah, buenísimo. Bueno, espero. Te estás adelantando ya en las próximas clases lo vamos a ver a eso. No falta mucho, porque ya después del parcial vamos a ver Sí. la unidad 3 y ese tema es Algo uno de se, los primeros. algo se había nombrado, pero no me acordaba. Creo que fue en la época más productiva de industrial, fue de la Primera Guerra, ¿puede ser? Es la segunda posguerra, sí. Se lo suele caracterizar a la etapa dorada del capitalismo de esa forma, en la posguerra a nivel mundial, de esa forma, digo, como dorada, porque nunca antes el mundo creció tan rápido. No solo hubo crecimiento económico, sino que mejoró la distribución del ingreso, no hubo crisis económicas grandes, significativas, y en general las tasas de desempleo eran relativamente bajas en todo el mundo. Tiene una razón histórica eso, ¿no? Por eso se lo llama etapa dorada del capitalismo, que va desde la segunda posguerra, 1945 o 1950, hasta principio de la década del 70. Bien, dicho esto, cuando hablamos de pobreza y distribución del ingreso, hablamos de pobreza, podemos distinguir estos dos conceptos, pobreza absoluta y pobreza relativa. En general, cuando hablamos de pobreza absoluta, es la pobreza que nosotros escuchamos en los medios de comunicación. Es decir, tiene que ver con esto, es medir cuántos pobres existen en un territorio. En nuestro caso, en la Argentina, ¿no? Y la idea es justamente vincular o medir pobreza por nivel de ingreso, es decir, bueno, a partir de mi nivel de ingreso, ¿me alcanza para sostener el consumo? Que uno puede decir tal consumo es una canasta de consumo que permita eh, sostener un nivel de vida adecuado. Con adecuado, obviamente es relativo, ¿no? Pero a partir de esa comparación del nivel de ingreso con lo que costaría justamente esa canasta, voy a saber cuántos pobres existen en un territorio, ¿no?
Esa es una forma de medir. ¿Por qué absoluta? Porque justamente estoy midiendo cantidad. En términos absolutos, cuántos pobres existen en términos absolutos, ¿no? Eh, y por otro lado, hay una forma de medir pobreza que es más bien relativa, que ya sí tiene que ver mucho con la distribución del ingreso. Y acá sí estoy comparando poblaciones. Es decir, en general se hacen estas preguntas: ¿cuánto más ricos son los segmentos más pudientes en relación a los más pobres? Esa es una pregunta relativa, ¿no? Porque justamente está midiendo uno en comparación al otro. A eso se llama relativo. Está claro que absoluta también está comparando, porque para medir pobreza absoluta estoy comparando el nivel de ingreso con una canasta de bienes y servicios que consideramos que sea adecuado para sostener el nivel de vida, ¿no? Pero bueno, en realidad la idea justamente es esta: medir cuántos pobres existen en un territorio. Ahora bien, ¿por qué se mide pobreza absoluta? ¿O por qué en general los estados miden pobreza absoluta? Bueno, tiene que ver con varias cosas. Por un lado, tiene que ver eh, con tratar de, si yo como Estado sé cuántos pobres existen en Argentina, la cantidad de pobres me va a ser sustento de mi política social, ¿no? En este sentido, si hay muchos pobres o se incrementó la pobreza en Argentina, está claro que la política social tiene que ser consistente con la cantidad de pobres, ¿no? No puedo desfinanciar la política social si tengo cada vez más pobres, ¿no? Entonces, en general, los estados entienden que si hay mayor cantidad de pobres, la política social tiene que ir en sustento y en auxilio de justamente esa población. Entonces, es una herramienta de política económica, de política social. Es decir, si yo como Estado conozco la cantidad de pobres, puedo ir y sustentar y auxiliar justamente a los pobres, ¿no? Digo, en general esta forma de medir la pobreza empezó a medir a nivel mundial a partir de 1980 con las políticas neoliberales, y esto tiene que ver con que las políticas neoliberales entendían que únicamente el Estado podía intervenir, únicamente se le permite al Estado intervenir en aquellos a aquella población que se está cayendo del mapa, ¿no? Entonces, ¿quién se está cayendo del mapa? Justamente los pobres, ¿no? Entonces, ¿por qué se empezó a medir a partir de 1980? Porque justamente es la hegemonía neoliberal, 1980, 1990, justamente le vamos a poner coto a las políticas sociales a partir de únicamente otorgar beneficios a los pobres o beneficios sociales a los pobres, este, y no beneficios universales. Universales me refiero a que justamente sean para todo el mundo. Es decir, las políticas sociales no para un neoliberal, para una política neoliberal, las políticas sociales tienen que estar acotadas únicamente a los pobres, únicamente a quien yo considere como pobre, ¿no? En cambio, antes de 1980, generalmente las políticas sociales se hacían de forma universal, es decir, para todos y todas, ¿no? Sin distinción de ingreso, etcétera, etcétera. Y cuando hablo de políticas sociales en términos abarcativos, estoy hablando incluyendo política de vivienda, educación, salud, ¿no? Seguridad social, etcétera, etcétera. En cambio, para los neoliberales, ¿no? Nos dirían únicamente debo, como Estado, otorgar política social, es decir, política de vivienda, salud, educación, seguridad social,
a través del Estado únicamente a los que yo considere pobres, no al resto. Bien, dicho esto, ¿cómo mide el INDEC la cantidad de pobres? Es muy fácil, la verdad que es bastante fácil. eh, y tienen que ver con esto, con una canasta, con canastas de consumo. Por un lado tenemos la canasta alimentaria, que nos va a permitir esta canasta alimentaria, como bien se menciona, es una canasta de eh, un conjunto de alimentos, de alimentos. Y el precio de esos alimentos, la sumatoria de los precios de esos alimentos, es como si ustedes irían al supermercado, ¿no? Y ponen en el changuito una serie, un conjunto de alimentos que consideramos que son adecuados y que son suficientes para satisfacer, en este caso, la necesidad alimentaria, ¿no? Justamente, si uno va con ese changuito, con esos conjuntos de bienes alimentarios, ¿no? Me refiero a ellos, eh, y va a la caja del supermercado y ve cuánto salen todos esos bienes, ese valor de la canasta básica alimentaria nos permite construir la línea de indigencia y justamente saber si un hogar es indigente o no, o si el hogar, eh, justamente, si los ingresos de ese hogar es mayor a la línea de indigencia, es decir, es mayor a la canasta básica alimentaria para ese hogar en particular, está claro que ese hogar no es indigente. Ahora, si es menor el ingreso que tiene ese hogar eh, a lo que nos dio esa cuenta de supermercado, está claro que ese hogar pasa a ser indigente. Bien, dicho esto, hay otra canasta. Acá en la canasta básica total, que es una canasta más amplia. En la canasta básica alimentaria únicamente teníamos los bienes, incluíamos solamente bienes alimenticios. En la canasta básica total incluimos un conjunto muy amplio de bienes y servicios que van desde alimentos, ropa, recreación, educación, salud, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Igualmente, como si fuera un supermercado, vamos al cajero con todos estos bienes, con alimentos, ropa, recreación, educación, etcétera, etcétera, vivienda. Este, y a partir de esta canasta básica total, sabemos cuál es la línea de pobreza. Y esta línea de pobreza nos va a indicar si un hogar en cuestión es pobre o no es pobre. Está claro que si el ingreso del hogar es mayor a la línea de pobreza, el hogar no va a ser considerado pobre, y en cambio, si el ingreso es menor a la línea de pobreza, está claro que sí va a ser considerado pobre, ¿no? Ahora después vamos a ajustar un poquito de tuerca en este ejercicio, pero para que se den una idea. Acá doy un ejemplo práctico, ¿no? Pero en ningún momento vamos a ir en un examen con números, pero, o raro que demos algún ejemplo numérico, pero me parece que con este ejemplito numérico se va a entender. Voy a tratar de no marearlo. Si se confunden un poco, díganme, ¿no? Pero, bien, ¿cuál es el valor de la canasta básica alimentaria? Para una sola persona adulta es esto, es este valor por mes, ¿no? 104.000 pesos. Esto está actualizado. ¿Cuál es el valor de una canasta básica total para una sola persona adulta? Es esto, tenés que ganar 223.000 pesos para poder acceder a este conjunto de bienes y servicios, ¿no? Le va a parecer poco, o le puede llegar a parecer poco, pero vamos a ver algunos ejemplos y tal vez con estos ejemplos no parece tan poco, ¿no? Está claro que esto es por una sola persona, ¿no? Una sola persona. Y el valor de las canastas
estas canastas, el valor canasta básica alimentaria o la canasta básica total va a depender por la cantidad de integrantes que tenga el hogar, por el sexo, por las edades de los integrantes, es decir, todos estos elementos, cantidad, sexo y edades, van a determinar el valor de la canasta alimentaria y la canasta básica total por cada uno de los hogares. Este de acá es para una sola persona adulta, hombre, ¿no? Hombre adulta. Pero está claro que no todos los hogares tienen un solo adulto, hombre, ¿no? Viviendo en un solo hogar, ¿no? Está claro que los hogares son más bien heterogéneos. Por ejemplo, si tenemos un hogar con tres integrantes, una mujer de 35 años, su hijo de 18 y la madre de 61, para este hogar en particular, la canasta básica alimentaria va a ser de 257 pesos y la canasta básica total va a ser acá me faltó el total, va a ser de 550.000 pesos. Es decir, este hogar de tres integrantes con estos géneros y edades integrantes, ¿no? Van a tener una canasta básica total alimentaria por estos importes. Y por ende, van a tener que ganar más este hogar o van a tener que tener ingresos, no sé, ya sea porque la mujer trabaja, porque el hijo ya es mayor y trabaja, o porque la madre recibe una jubilación. Si sumamos todos esos ingresos tienen que ser mayor a estas canastas para no ser considerado, uno, indigente y para no ser considerado, dos, pobre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el conjunto de ingresos es mayor a, no sé, a 550.000 pesos, está claro que este hogar no es pobre, ¿no? Bueno, acá un poco reiterativo, pero si un hogar de cuatro integrantes, hay un varón de 35, una mujer de 31, un hijo de 6 años, una hija de 8 años, la canasta básica total va a ser de 690.000 pesos, ¿no? Por ende, el ingreso del varón y la mujer de 30 años tiene que ser mayor a ¿no? Para no ser considerados pobres. Vamos a dar un ejemplito. Tenemos el hogar 1 y el hogar 2. Y acá los valores de las canastas. La canasta básica total, ¿no? Y la canasta básica alimentaria. Ahora bien, si ambos hogares tienen un ingreso de 560.000 pesos, está claro que el hogar 1 va a ser considerado pobre y el hogar 2, em, perdón, estoy diciendo al revés. Estoy diciendo al revés. Les pido mil disculpas. Reitero. Si ambos hogares tienen un ingreso por 560.000 pesos, el hogar 1 no es pobre, justamente porque tiene un ingreso mayor a la canasta básica total, ¿no? Entonces se entiende. Ahora bien, el hogar 2 justamente sí va a caer dentro de la pobreza porque este, la canasta básica total, el importe de la canasta básica total es de 690.000 pesos, ¿no? Y por ende, el ingreso es menor de esta canasta, del valor de la canasta básica total. En este ejemplo, ¿se entiende? Es decir, la canasta básica total depende justamente de los integrantes, del género, ¿no? De las edades de los individuos que integran el hogar. El INDEC elabora estas canastas básicas y las comparas con los ingresos. Y acá está considerando que el hogar 2
es pobre, ¿no? El INDEC diría esto. Bueno, ¿cuál es el valor de la canasta básica total o la canasta básica alimentaria, ¿no? Y está claro que el hogar 2 sería considerado pobre y el hogar 1 sería considerado no pobre, ¿no? Eh, y por ende, con el mismo ingreso, ¿no? Porque la canasta, el valor de la canasta básica total depende de cuántos integrantes exista, cuál es el género, edad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cada hogar tiene sus propias características y por ende su propia canasta básica total. ¿Esto se entiende, gente? Es como ir al supermercado y ver cuánto, a partir de lo que dice el INDEC, que es un consumo de bienes y servicios adecuado para el sustento de la vida en sociedad, a partir de esa comparativa del valor de esa canasta, justamente eh, compara el ingreso con la canasta básica total o con la canasta básica alimentaria. Bien, hasta acá, ¿dudas, comentarios? ¿Esto se entiende? Más o menos. ¿Sí, no? Yo sí, entendiendo, sí. Sí, profe. Bien, bueno, buenísimo. Acá un poco de algunas estadísticas de cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Con la medición actual que tenemos de pobreza, eh, ay, perdonen, ahora me está dando un poquito de tos. Em, si nosotros proyectamos para atrás la medición en términos históricos, lo que dice esto es, bueno, cuál fue la tasa de pobreza o tasa de indigencia, que la tasa tiene que ver con qué porcentaje de personas pobres existen en la Argentina, no, ni más ni menos, es decir, hay 45 millones de habitantes o más, no sé, ahora 47 creo que era la última censo. Bueno, ¿cuántas personas son pobres? Lo mismo con la tasa de indigencia, es qué porcentaje de personas indigentes, es decir, que no alcanzan a comprar la canasta básica alimentaria que existen en la Argentina. Y justamente lo que estamos viendo acá es que, por ejemplo, en el año 2003 la tasa de pobreza era de un 60%, es decir, prácticamente el 6 de cada 10 personas eran pobres, ¿no? En Argentina en el 2003. En el 2020, que es el último dato de este gráfico, era del 42%. Los últimos del 2018, más o menos, 2017 en adelante, fue aumentando, incluyendo el gobierno de Alberto Fernández. Ahora lo vamos a ver en el próximo gráfico. Igualmente la tasa de indigencia pasó lo mismo, es decir, la tasa de indigencia fue más bien alta en Argentina, casi del 45% en el 2003, había bajado al 10% y aumentó en los últimos años. Perdonen que me dio un ataque de tos terrible. Em, Está bien, no pasa nada, Gustavo. Estamos todos igual. Esto es en los últimos años, del 2016 al 2024. Esto obviamente se está proyectando. Es decir, en el gobierno de Alberto aumentó un poco la tasa de pobreza a partir de la pandemia. Había bajado un poco y aumentó después en el 2023 a razón de la inflación que ha habido en los últimos años, ¿no? Y lo que se está proyectando es que existe una tasa de pobreza del 48% en Argentina en los últimos meses, ¿no? Es bastante elevada,
bastante elevada y esto creció muy rápido, en muy poco tiempo. Esto también es para que lo vean. Acá ya medio que estamos tratando de interpretar datos, ver qué ocurrió en los últimos años y esas cosas, ¿no? Sí, es muy interesante este gráfico que hizo justamente el Mate Economía, si lo quieren seguir en redes, donde trabaja el titular de la cátedra, Lavi Abraham, que tuvieron la primer clase, ¿no? Bueno, ¿cómo ha evolucionado el salario medio de los argentinos y la línea de pobreza, ¿no? Lo que se dice en este, o lo que menciona este gráfico es que hoy por hoy el salario medio, hoy por hoy, esto tiene que ver con una dinámica de muy poco tiempo, no está alcanzando a cubrir la línea de pobreza para un hogar tipo, ¿no? Lo cual es un problema, ¿no? Porque estamos hablando de trabajadores con trabajo, con ingreso, y que no le está alcanzando para este, justamente no, para cubrir una canasta básica de la línea de pobreza. Es un problema. Bien, y por último, acá un poco para que vean justamente, eh, para que vean algunos números que tienen que ver, una cosa es medir la pobreza por hogar, otra cosa es medir esta tasa de cuántos pobres hay por persona. Es decir, un hogar está, una cosa de ver la tasa de pobrezas en los hogares, qué sé yo, no sé, por ejemplo, en la Argentina hay, no sé, voy a tirar un número cualquiera, que va a ser una guasada. En la Argentina hay, no sé, 20 millones de hogares. Está claro que dentro de cada hogar hay un componente heterogéneo, ¿no? De personas. Eh, bueno, la tasa de pobreza, en términos de si ese hogar es considerado pobre o no, en general las mediciones se hacen por hogares, ¿no? Porque se está comparando el ingreso de todo el hogar versus la canasta básica. Ahora bien, podemos hacer, tener en cuenta las personas en el caso de que en cuántas personas tiene ese hogar, ¿no? En cuestión. Ya, si el hogar es pobre, todas las personas que incluya ese hogar van a ser consideradas pobres, ¿no? ¿Se entiende esto? Pues las mediciones se hacen por hogar. Entonces, por ejemplo, en Argentina son considerados como pobre no indigente, es decir, que no le alcanza para cubrir la canasta básica total, pero sí cubren la canasta básica alimentaria, un 23% de los hogares que hay en la Argentina. Ahora bien, esos 23% de los hogares que son considerados pobres, no indigentes, incluye el 30% de la población argentina. ¿Se entiende esto, no? De una cosa, bueno, yo hago como estadística la medición por hogar, pero después los hogares eh, tienen justamente tanta cantidad de personas dentro, ¿no? Entonces, es decir, acá no estamos midiendo cosas distintas. Es decir, estos 23% de hogares significan el 30% de personas pobres en Argentina, ¿no? ¿Se entiende eso? En este caso, por ejemplo, el 8% de los hogares, o el 8,7% de los hogares son considerados indigentes, pobres indigentes, es decir, no le alcanza para la canasta básica alimentaria, pero esos 8% eh, incluyen, mejor dicho, ese 8% de hogares o 9% de hogares significan el 12% de la población argentina, ¿no?
Bien. ¿Se entiende esto, gente? Se va entendiendo tasa de pobreza, tasa de indigencia, canasta básica alimentaria, canasta básica total, línea de indigencia, línea de pobreza. Son estos los conceptos fuertes que estuvimos viendo. Sí, puedo preguntar algo sobre, o sea, para diferenciar pobreza e indigencia. El que no alcanza con la canasta básica total es pobre no indigente y el que no le alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria es indigente. Exacto, exacto. Y si no Igualmente, le... está claro que el indigente tampoco le alcanza para cubrir la canasta básica total, ¿no? ¿Se Claro, entiende sí, sí, esto? pero si no le alcanza para cubrir la canasta básica total, pero sí le alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria, Es ¿qué esto, sería? pobre no indigente. Ajá, ah, ok, Es pobre porque no cubre la canasta básica total, es decir, los bienes y servicios que ahí incluyen bienes alimentarios, alimenticios, ropa, indumentaria, vivienda, educación, transporte, ah, etcétera, claro, etcétera. claro, Pero sí podrían sí, cubrir la canasta básica alimentaria. claro, sí, 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 porque si cubre la total ya no estaríamos hablando de pobres, digamos. Exacto. Entonces, O, Ambas, sí, Cintia. sí. entonces indigente sería el que no cubre ninguna de las dos. Exactamente. Pobres, indigentes son los que no cubren ninguna de las dos. Ninguna de las dos, es decir, no le alcanza ni para comprar alimento, la canasta de alimento adecuado para la supervivencia, y obviamente ni más ni menos le va a cubrir para con- alcanzar la canasta básica total, ¿no? Está claro. Porque, insisto, la canasta básica total incluye la alimentaria. Y incluye un montón más de cosas, ¿no? La canasta básica total. ¿Se entiende? Sí, sí, se Sí, entiende. Cintia, vos me habías preguntado si son actuales estas estadísticas. No sé a cuál te referís. Esta que mostramos, esta de acá, sí, son todas actuales. El valor de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria también. Eh, lo único que yo les mencionaba era de este gráfico, llega hasta 2020, pero está bueno ver para atrás también qué ocurrió, ¿no? Y este gráfico va desde el 2016 hasta el 2024, marzo del 2024, haciendo una proyección. Esto ya no es oficial, y por ende se está especulando un poco estadísticamente. Justamente acá tenemos lo- la- los intervalos de confianza, por ese, este, así que de acá para el otro lado, sí, son todas estadísticas oficiales, ¿no? O en base a estadísticas oficiales. De estos puntitos en verde son proyecciones. Según el último gráfico, hoy en día en Argentina el 42% de las personas son pobres y el 12 creo que era, indigentes. Em, la última medición es al segundo semestre del 2023, que salió el dato en marzo del 2024. Esto que estamos viendo acá es al segundo semestre del el 2023. Sí, a 2023 existen este, 23% de hogares pobres no indigentes y casi el 8%, 9% de hogares pobres indigentes. Y de ahí, digo, a partir de los hogares que se suele, y esto ténganlo en cuenta, decir, bueno, cuál es la tasa de pobreza, ¿no? La tasa de pobreza o tasa de indigencia. Está claro que la tasa de pobreza siempre va a incluir tanto a los pobres no indigentes como a los pobres indigentes, ¿no? Es decir, la tasa de pobreza es una sumatoria de esto, 30% más el 12, o sea, el 42%. Por eso veíamos ahí, en el gráfico, que había 42% de pobres en 2023, ¿no?
eh, al segundo semestre del 2023, que es el último dato del INDEC disponible. ¿Se entiende esto, gente? Cuando hablamos de tasa, podemos hablar de tasa de pobres de hogares. Es medio raro que salgan los medios tasa de pobres de hogares. Generalmente cuando se habla de tasa de pobreza se está hablando de cantidad de personas, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta que esa cantidad de personas se está sacando en base a los hogares, ¿no? Si un hogar es considerado pobre y el hogar tiene cuatro integrantes, bueno, hay cuatro pobres, ¿no? ¿Se entiende esto? Es una idiotez lo que estoy diciendo, pero bueno, se calcula de esta forma. En términos metodológicos se calcula de esta forma. El cálculo se hace en base a hogares y después en base a que esos hogares tienen tanta cuanta cantidad de personas, se calcula la tasa de pobreza. En personas, ¿no? Bien. Dicho esto, no sé si me expliqué, se entendió. Cualquier cosa me van preguntando. Entiendo que es más o menos fácil de entender porque son conceptos que tienen que saber sobre, con que sepan dos o tres conceptos, medio que ya la idea la agarra, ¿no? Con que sepan qué es canasta básica total, qué es canasta básica alimentaria, o qué bienes incluye cada una de esas canastas, bueno, ya saben si estamos hablando de pobreza, indigencia, etcétera, de tasa de pobreza, tasa de indigencia, etcétera. Bien, no sé si tienen preguntas, comentarios de este tema, de otros temas. Si no, A mí me quedó todo claro. Preguntar cuándo es la próxima clase de consulta. la próxima clase consulta es el viernes a las 7 de la tarde. Después yo les mando el link. Profe, Sí, ¿qué hago? ¿le pregunto ahora o le Sí, sí, sí. o- Sí, pregúntame nomás. bueno? No, quería saber el tema de las escuelas conductistas y todo eso, si eso se iba también, porque había unas cosas que no me había quedado claras. Perdón, Tiago, vos estabas hablando del apunte de la bibliografía de Jaju Chan, ¿no? ¿Sabés cuál es el apunte que Claro, me estás que al preguntando? final, por ejemplo, al final Sí, compara la escuela clásica, neoclásica, marxista, desarrollista, eh, no sé cómo se pronuncia ese, que dice keynesiana, Mira, Tiago, austriaca. la idea del parcial es tomar lo que dimos. Si vos ves que hay un tema que no lo dimos y aparece en la bibliografía, yo te diría que lo saltees. Claro, ¿no? ¿Qué Claro, dimos? yo me leí todos los apuntes y bueno, había ¿Qué cosas que no me dimos? acordaba, todo lo que dimos realmente no me acuerdo. Bueno, por eso, fíjate bien en el programa, lo que dimos es, en lo que respecta a la unidad uno, ¿no? Es mercantilista, fisiocracia, escuela clásica, Marx y Keynes. Eso fue todo lo que dimos. Llegamos a dar O eso. sea que yo estaba estudiando cosas que nada que ver. Lo que pasa que en el programa habíamos incluido desarrollos teóricos recientes, eso muchas veces se puede llegar o no a dar, pero generalmente lo que vamos a tomar tiene que ver con esto, con lo que hayamos dado en clase. No, no vamos a tomar algo que esté por fuera de lo que dimos en clase, muy. Claro, y de eh, unidad 2 Y unidad 2 es justamente lo que dimos hasta el momento y lo que va a incluir el primer parcial es cuentas nacionales, sector externo fue lo último que vimos, esto de pobreza también entra, eh, mercado de trabajo, sector monetario financiero, sector público, no sé si mencionó ahí el mercado de trabajo, sí, mercado de trabajo lo mencioné. Esos temas dimos. Todo lo que hayamos dado en clases, todo únicamente. eso está en los apuntes de la unidad 2. Exactamente.
Claro, yo aún no los leí todavía. Bien, bueno. Bueno, listo, profe. Estamos. Y con respecto a tu consulta, Tiago, yo todavía no te veo en el acta. Yo todavía no te puedo ver en el acta y por ende, si no te veo en el acta, no te puedo subir la nota. Yo sí había preguntado en su momento en la Secretaría Estudiantil. Ellos me dijeron que iban a hacer todo lo posible. Entiendo que, y por lo que estuve comunicando, lleva su tiempo, aparentemente, abrir el expediente, pero el expediente está iniciado. O sea que, bueno, veremos qué pasa. Bueno, listo, no hay problema. Yo, mientras pueda rendir, y si no, bueno, ¿qué va a hacer? Y si no, bueno, yo es lo que siempre les menciono, gente, traten si ya la cursaron, ríndanla libre, estudien y ríndanla libre. Le va a servir mucho lo que hemos dado en clase, no pierdan esa oportunidad. Le va a ir bien. Si la cursaron y la estudian, les la pueden aprobar a la materia como La libre. diferencia sería eso entre un libre y un regular, que el regular, la unidad 1 y 2 no la tienen. Exactamente, ya para el examen de junio-julio, cuando se inscriban en la mesa, los regulares, si ya promocionaron, entre comillas, la unidad 1 y 2, está claro que no la rinden. Y se le hace eh, más fácil o la van estudiando en cuotas a la materia, ¿no? Pero bueno, ¿El si examen cambia o es para ambos de la misma forma, tipo oral o escrito? sí, cambia. Cambia porque para un libre las instancias son dobles. Tienen un escrito y después si pasan el escrito van a un oral. Ambos exámenes son bastante accesibles. Insisto, accesible para aquellas personas que hayan cursado y hayan estudiado. Si hicieron ambas cosas, la pueden llegar a aprobar a la materia sin mayores problemas. Eh, Ahora bien, si no la cursan y vienen al examen libre sin mucho estudio, ahí sí se le va a complicar. Yo no lo recomendaría para nada rendir de esa forma. La verdad que la cursada le da mucha diferencia en el sentido de que a la hora de uno sentarse y estudiar van a entender los temas, pero con mucha facilidad, con mucha más facilidad que si lo tienen que entender únicamente ustedes de no sé, de su propia idiosincrasia, de su propio, no, está claro que le va a costar muchísimo más. Bien, Profe, y el cuadro de Marx que habla de los diferentes métodos de la economía científica, todo eso, perdóname, el cuadro de Marx, que que habla dice de, los diferentes métodos de la economía, que empieza economía científica y sigue, no sé a lo que te estás refiriendo, Cintia, te soy sincero, de o son Marx. los diferentes métodos, algo así. Tienen la primera clase que vimos fue, bueno, ahí te hago para que sepas, que me estaba olvidando también. Fue diferenciar entre economía política y economía. Eso también es un tema no menor que parte de la unidad 1. Eh, Así que eso puede también llegar a entrar. Y Me que, estaba e incluso olvidando. todo esto que usted está diciendo está en las diapositivas, más resumido y todo. Sí, a ver, las diapositivas tómenlo como un apunte de clase, como una ayuda, pero tienen que leer, tienen que ver las clases, no es vayan a rendir con la diapositiva porque van a tener No, no, problemas. no, obvio, yo ya leí todos los apuntes, pero no leí, no vi las diapositivas otra vez, ahora las voy a ver para una ayuda a memoria de las diapositivas. Como ayuda de memoria, como guía, como qué es lo más importante, lo menos importante, le puede ayudar, sí, la diapositiva le puede ayudar a eso.
qué es lo que tienen que saber, qué es lo que no. Bueno, la diapositiva le Incluso puede busqué sonar. también algunas definiciones o algunos videos en internet para también ver, porque Bueno, eso yo no lo recomendaría tanto porque, bueno, no sé de a dónde vienen los videos de internet ni qué sustento tienen, ¿no? Pedagógico, de definiciones. La verdad que tratamos en la unidad uno tienen un montón de videos de Canal Encuentro, de Conociendo el Capital, tienen un montón de videos. De la unidad 2 no hay tantos videos, ¿verdad? Pero bueno, eh, yo el otro día le mandé un videito sobre sector externo, solemos ver algunos videitos acá en clase también. eh, Así que bueno, yo la verdad, Tiago, ahí de internet no te lo recomendaría, así como de googlear, no te recomendaría que tomes o que lo hagas directamente. Si tenés alguna duda sobre concepto, no hay ningún problema, me mandan un mail, hacemos clase de consultas, a mí se me me preguntan confundía en un poco la cuestión clases. de que, a mí se me confundía un poco la cuestión de que a veces daba algún concepto y empezaba a contar toda la historia o ponía un ejemplo, así, se me mezclaban un poco las cosas en algunos textos. Bueno, bueno. Bueno, cualquier cosa, eso lo podemos ir viendo. Si hay algún concepto que no entienden, no hay ningún problema. Este, lo vamos viendo en clase, pero yo no les recomiendo que busquen material de internet así googleando porque no sabemos el origen, la fuente, la veracidad, no sabemos nada sobre eso, sobre ese material. Por eso la cátedra prepara un programa entiende que es consistente con un proceso de pedagógico, que tiene, es material dentro de todo para entendible, para ustedes, para gente que no es economista justamente, ni pretende ser economista, pero bueno, que es una herramienta más para un futuro abogado, ¿no? La idea es esa. El material pedagógico está armado justamente para este público, que son ustedes, que son futuros abogados que necesitan entender algo de economía, ¿no? Bien. Eh, sí, lo puedo mandar de nuevo, Cintia, no hay ningún problema. Cualquier cosa lo tienen ahí. A ver, si no, mira, Cintia, así no soy reiterativo. Y ya terminamos, gente, ¿eh? Acá está. Así no soy reiterativo en el grupo. Mira, Cintia, acá está el videíto, el de Previch, es. Así que copialo, y guardátelo. Bien, gente, ¿alguna otra pregunta, comentarios? De mi parte no, Bueno, profe. bueno, nos vemos el miércoles entonces, la próxima clase. Em, Sí, tengan en cuenta el tema, y perdonen que sea muy hincha en esto, pero bueno, mañana va a haber paro, va a haber una movilización muy grande, va a haber una concentración acá en la Plaza San Martín en Rosario. En caso de que no participen o que no le interese tanto, está bueno también llamarnos un poco la reflexión sobre lo que está pasando con la educación superior. El gobierno anunció un aumento del 70%, pero es para una partida que ocupa el 5% del presupuesto total de la educación superior. O sea, si hacen el 70% por el 5%, le va a dar que en realidad el aumento es del 3%. Así que tengan en cuenta que lo que se está discutiendo es que el aumento sea significativo, no que sea el 3%, ¿no? Y más con el periodo inflacionario que hemos atravesado. Así que, eh, nada, eso. Los invito y las invito a participar. Y si en caso de que no les intereses, está bueno también que si es un día que hay paro,
de llamarse también a reflexión, de ver qué es lo que está ocurriendo con la educación pública superior, ¿no? Así que bueno, gente, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Chao, profe, nos vemos. Nos Buenísimo, vemos. muchas gracias. Chau, chau. Hasta la próxima.